Hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos una vez más a Historias Vallenatas. En el día de hoy haremos un comparativo y un mano a mano entre dos artistas que aportaron significativamente a nuestra música vallenata a nivel nacional e internacional. Cada uno con capacidades extraordinarias, uno más como compositor, con un carisma excepcional, y el otro con una voz inigualable que despertaba el sentimiento. Rafael Orozco y Diomedes Díaz, ¿una rivalidad amistosa? Dejemos que nuestros invitados de hoy nos cuenten. Hola mis queridos amigos de Historias Vallenatas, mi nombre es Alfonso Ramón Hamburger y me complace mucho estar aquí con ustedes. En cuanto a las características a destacar en la infancia, hay una coincidencia en que ambos vienen de familias humildes y que tuvieron mucho contacto con el campo y la naturaleza. Diomedes Díaz, allá en su tierra en La Junta, donde su papá era campesino y donde tuvo muchas travesuras, como aquella donde se subió en un árbol y con una onda un compañero le pegó una pedrada en un ojo, que entre otras cosas pues también disimulaba bastante. Tan gran artista que hasta eso lo disimulaba y casi nunca nadie notó que él no veía por un ojo. Y en cuanto a Rafael Orozco, pues de acuerdo con los biógrafos, él tenía un burro cuyo nombre no me acuerdo ahora, en donde él acarreaba el agua para su familia. Rafael Orozco era un niño campesino de Becerril y Diomedes un niño campesino de La Junta en San Juan del Cesar en La Guajira. Eso pues los acercaba y los hizo compenetrarse mucho con la naturaleza, con los versos campesinos, y eso de haber no pasado trabajo sino dificultades que eran propias de aquellos tiempos cuando no había agua en los acueductos, había que acarrear el agua de las lagunas, de las aguadas, había que bañarse en los arroyos. Eso porque yo me siento un poquito posterior, pero antes la infancia era muy ligada con la naturaleza, con la parte rural, y eso nos hacía unas personas como más sensibles, más querendones y más respetuosos de los adultos y de la naturaleza. Indudablemente que se debe a la originalidad de cada artista, a su identidad musical. Ellos se hicieron grandes sin copiar a nadie. Obviamente tenían algunos referentes como Poncho Zuleta, como Jorge Oñate, pero ellos salieron con su propio estilo. Recordarás tú que Jorge Oñate, o más bien el cacique Diomedes Díaz y Rafael Orozco, prácticamente son contemporáneos en cuanto a la parte musical, porque hay como 3 o 4 años de diferencia que le lleva Rafael Orozco a Diomedes Díaz, y de la mano porque en aquellas épocas de inicios, pues uno de los anécdotas más importantes, más prestantes que hay es la famosa Semana Cultural, donde se hacen presentes los jóvenes de aquella época que se consideraban con talento para cantar, para componer. Entre esos estaba Alberto Ariño, estaba Jorge Quirós, estaba Diomedes Díaz y Rafael Orozco. Al fin se hizo la contienda musical. Diomedes Díaz andaba en su afán de mostrar sus canciones, ese era el afán de Diomedes en esa época, y una de esas tantas canciones se las dio a Rafael Orozco, que ya tenían una buena amistad para que la cantara, y era la canción El 26 de abril, con la cual Rafael Orozco ganó esa contienda afamada del Colegio Nacional Operena en el año de 1974. Posteriormente, Rafael Orozco quiso grabar esa canción y su acordeonero Emilio Oviedo le dijo que no, que esa era una canción muy personal, que esa canción tenía que grabarla el propio autor, como en efecto así sucedió muchos años después, y realmente surge y da a conocer al cacique Diomedes Díaz con la canción Cariñito de mi vida, cuando la graba con Emilio Oviedo, no sin antes el cacique, ya Jorge Quirós con Luciano Poveda, que son personas que estaban mucho más adelantadas en esto del arte, pues ya tenían acceso a las grabaciones en el sello Fuentes de Medellín, tuvieron la oportunidad de grabarle un par de canciones, La Negra, dedicada a una de las tantas damas que tuvieron amoríos con Diomedes, y la otra dedicada a sus padres. Ese fue más o menos el inicio de estos dos grandes, donde se connotó la diferencia. Diomedes inició haciendo canciones, queriendo mostrar su talento como compositor, y Rafael Orozco como cantante. Indudablemente que
Diomedes, ya todos sabemos, también quiso ser cantante y se fue mostrando, se fue metiendo a través de los diferentes cantores, a través de las diferentes parrandas, con los hermanos López, cuando llega a Radio Guatapurí como mensajero, después cuando llega como utilero los hermanos López, a donde le dan la oportunidad de hacer sus canciones en las casetas ya prácticamente para cerrar, y allí fue forjando pues un prestigio porque tenía un gran carisma, le caía bien a la gente y hacía esas tandas con el cajero de la agrupación de los hermanos López, que en ese momento era el Deva López, que también era acordeonero y cumplía esa doble función. Posteriormente pues se da la oportunidad de grabar cuando surge el rey Nafer Durán en el año de 1976, noveno rey. Nafer andaba buscando un cantante, Emilio Oviedo le recomienda a Diomedes Díaz, quien indudablemente hacen una unión, pero una unión muy endeble porque realmente desde los inicios hubo problemas porque Diomedes le exigía a Nafer Durán que debería prevalecer el nombre de él, Diomedes Díaz y su conjunto, el acordeón de Nafer Durán, y Nafer Durán nunca aceptó esa exigencia, y esto fue lo que realmente debilitó esa unión para posteriormente llegar a donde su segundo acordeonero, que fue Elberto el Deve López. Con esta canción de Diomedes Díaz, Rafael Orozco se dio a conocer como intérprete de la música vallenata y Diomedes Díaz como compositor. El tema fue un éxito a nivel nacional, donde Rafael Orozco bautizó a Diomedes como el cacique de la Junta, saludo que quedó plasmado en ese tema para la historia. El cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Con el paso de los años, Diomedes logró grabar su primer álbum musical al lado del 3 veces rey vallenato Nafer Durán. Fue entonces cuando comenzó la lucha y contrapunteo de estos dos artistas, pero una amistad de fondo y abrazos calurosos que definen a algunos expertos como una rivalidad amistosa y respetuosa. La amistad de Diomedes con Rafael Orozco siempre fue muy diciente, siempre se demostró a través de los diferentes actos públicos donde ellos coincidieron. Realmente pues en el plano musical sí había rivalidades muy concernientes, porque Diomedes Díaz en su afán y en su búsqueda también la rivalidad llamaba al binomio de oro las hermanitas Calles, y cuando salía las canciones estas decía que parecían más villancicos que vallenato. En fin, lo que se sucede en este tipo de eventos, pero realmente en el fondo había una gran amistad entre Rafael Orozco y el cacique Diomedes Díaz. Bueno, hay una cosa indiscutible, que es que estos dos artistas que nacieron casi juntos, que fueron contemporáneos, que pues, tuvieron dificultades para criarse, ¿no? Como tuvieron dificultades económicas, fueron unos paradigmas del folclore vallenato. Diomedes por su espontaneidad, por la manera de pararse en la tarima, de expresar sus sentimientos más que de cantar, y Rafael Orozco por el canto alto, elevado, y por su voz romántica. Ellos se conocían y se celaban, pero no, aunque la gente no lo sabía, ellos se ponían nerviosos cuando se encontraban. Diomedes se ponía nervioso cuando le tocaba compartir tarima con Rafael Orozco, y Rafael Orozco se ponía nervioso cuando le tocaba compartir tarima con Diomedes Díaz. Eso nunca se lo dijeron entre sí, nadie lo sabía, sino que se supo después de la muerte de ambos, porque a través de los investigadores se supo esa realidad. Ambos se respetaban, se querían, pero se celaban. En un evento en la ciudad de Valledupar, el ex-manager de Diomedes, Juaco Guillén, le contó al escritor Alberto Salcedo que Diomedes se ponía nervioso cuando le tocaba compartir tarima con Rafael Orozco, que se escondía en un cuarto, se acomplejaba, se ponía de mal humor y entraba en duda de su talento, y por eso evitaba tropezarse con su contrincante. Por su parte, y gracias a una anécdota contada por Rosendo Romero, hermano de Israel Romero, quien acompañó durante varios años a Rafael en el acordeón, manifestó que si supiera que Rafael Orozco se ponía igual al tocar con el cacique, se hubiera evitado muchos malestares. Rafa también se ponía nervioso, no comía y se ponía de muy mal genio, lo que confirma el respeto que existía pese a su rivalidad. Se llegó a decir que en el interior de la República el binomio tal vez tenía más seguidores que Diomedes, y que Diomedes aquí en la costa superaba al binomio de oro. De hecho, fui testigo de algunos de sus mano a manos
fueron espectaculares y siempre salió ganancioso el público asistente. Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, y Rafael Orozco se diferenciaron de los otros cantantes vallenatos. Comencemos por Rafael Orozco, que fue primero un poquito antes. Rafael Orozco arranca dándole un cambio fuerte al vallenato, porque era una voz muy romántica. Yo creo que más apegado a la escuela romántica de Alfredo Gutiérrez, cuando Alfredo Gutiérrez arranca con los romances vallenatos de Rubén Darío Salcedo y de Freddy Molina. Ese es el estilo en donde se enmarca Rafael Orozco. Entonces el aporte de Rafael Orozco es la voz romántica del vallenato, que no era muy típico vallenato. Al principio no lo daban como vallenato, ahora es clásico, ¿no? Y Diomedes no es el que canta. Diomedes no era un buen cantante, sino un gran artista, un intérprete, un gran histrionista, una persona que cuando se paraba en la tarima transmitía mucha vitalidad. Él mismo lo decía: yo no soy un cantante, yo soy un intérprete de mis canciones. Era una persona que le ponía alma y corazón a lo que hacía. De pronto no era muy afinado, pero todo lo que hacía Diomedes Díaz era muy gracioso. Y yo lo veo más como compositor que como cantante. De pronto el hecho de que cautivó a mucha gente con su canto ocultó en parte sus composiciones, que son magníficas. Además, Diomedes se salía del contexto de la rima rigurosa para cantar el verso que más que verso. En cuanto a la diferencia entre ambos, entre Diomedes y Rafael Orozco, sí era una diferencia muy abismal. Diomedes Díaz era un intérprete mucho más criollo, mucho más auténtico, mucho más raizal. Rafael Orozco buscaba nuevos sonidos, buscaba novedades dentro del mismo grupo musical, incorporó ciertas novedades al grupo, como el piano, la guitarra eléctrica, en fin, y también la novedad de la vestimenta en el escenario, los uniformes. Eso fue una característica del binomio de oro, lo cual enalteció aún más esa agrupación. Y Diomedes Díaz, pues lógicamente, fue una persona, un gran compositor, particularidad que no tuvo Rafael Orozco. Rafael Orozco se dio a conocer al final de su vida con una o dos canciones, pero Diomedes Díaz, desde mucho antes de comenzar como cantante, pues ya era compositor, y durante su vida de intérprete por más de 40 años, siempre siguió componiendo en su haber. Diomedes Díaz tiene aproximadamente unas 200 canciones grabadas. Rafael Orozco creo que tiene unas 2 canciones. Esa fue la gran diferencia de expresión. Diomedes Díaz criollo, Rafael Orozco innovador. De hecho, ellos tienen un ritmo muy diferente a los tradicionales, como fue el denominado Chacunchá, que impactó mucho aquí en nuestro medio, en Venezuela y en el exterior. Yo no sé lo que me pasa, tengo ganas de llorar. Te fuiste con la esperanza que nos vamos a encontrar. Me dan ganas de llorar, solo quedan tus canciones. Aunque Diomedes nunca le compuso una canción a Rafa, le dedicó en una de sus presentaciones unos versos para recordarlo tiempo después de su partida. Por su parte, Rafael Orozco, en una de sus canciones, hizo honor a Diomedes Díaz, demostrando el respeto y admiración que le tenía en la canción Las Coplas del Binomio. Que el canto, ahí nace del alma mía, y va para el rey Colacho y el cantor Diomedes Díaz. El binomio canta coplas. Lo cierto es que tuve el privilegio de verlos a los dos juntos, tanto a Diomedes como a Rafael Orozco, cantando el disco que fue en donde arrancan, Cariñito de mi vida, y La Creciente, donde Rafael Orozco pues bautiza al cacique de la Junta. Ahí me di cuenta que la voz de Rafael Orozco era mucho más alta. Cuando cantaban juntos, pues Rafael Orozco se levantaba más. Me gustaba más la voz de Rafael Orozco. Diomedes compositor, Rafael Orozco cantante. Pero yo creo que con la muerte de ambos, la de Rafael Orozco demasiado temprana, dolorosa, pero esa muerte nos negó la posibilidad de seguir viendo cómo iba creciendo Rafael Orozco, que estaba dado como jilguero de la Sierra Buitrago para cosas internacionales. Rafael Orozco necesariamente iba a terminar en la nueva ola, porque él buscaba fusiones y además tenía un canto muy alto, cantaba más alto que Diomedes Díaz, y era muy afinado. Entonces la música es circunstancia. Por ejemplo, como Silvestre Dangond se ha impuesto porque muchos han caído
murió Diomedes, murió Caled Morales y después murió alguien que lo estaba superando como Martín Elías. Entonces uno no puede hacer ese tipo de conjeturas porque no se dieron las cosas como para compararlo. Pero yo creo, honestamente, que si Rafael Orozco hubiera seguido viviendo, Diomedes también hubiera seguido creciendo, porque es que uno no se oponía al otro. Ellos dos iban a ir creciendo a la par. Diomedes más auténtico, más costumbrista, más repentista, más compositor. Rafael Orozco más disciplinado, más internacional. De pronto hubiera grabado muchas cumbias, que es el aire más internacional que tiene Colombia. Tenía más la visión, Rafael Orozco, la visión empresarial de conjunto. Entonces uno soñaría, ¿no? Pensaría en que los dos juntos hubieran sido lo mejor para Colombia. Y para nosotros, a quienes nos gusta el vallenato, y para quienes nos gusta la buena música. La verdad que estos dos artistas al momento de fallecer ya ambos tenían su grandeza, ya ambos tenían su recorrido, cada quien tenía su lugar establecido en la historia de la música vallenata. Ambos son reconocidos como íconos de nuestro folclore. Rafael Orozco como un artista que creó una gran escuela musical que es seguida y que tiene mucho éxito, de la cual se desprenden muchos artistas como Jorgito Celedón, como muchísimos otros que están en la palestra musical. Diomedes Díaz también dejó su escuela musical, es uno de los artistas que todos sabemos más exitoso, más vendedor, más taquillero. En fin, Rafael Orozco también lo fue a su manera, con su público. El público de Rafa era más femenino que masculino y Diomedes Díaz era más masculino que femenino. En fin, cada quien tenía su particularidad. Para escoger una canción de Rafael Orozco, personalmente me gusta Dime Pajarito, y de Diomedes todas, 3 canciones, A mi hija. Como compositor pues habría que sentarse a analizar sus canciones, porque es que de pronto nos falta eso, hacer el análisis literario, el aporte, la parte de contenido, la estructura de las canciones. Lo cierto es que cada uno de estos artistas dejó una huella imborrable y para la historia en nuestro folclore. Con cada estilo, su fanaticada elige al de su preferencia y con cada recuerdo seguimos construyendo un legado invaluable en la oralidad de nuestra música vallenata. Cada uno de ellos seguirá siendo recordado en cada una de sus canciones. Indudablemente que la canción más reconocida del cacique Diomedes Díaz es La Ventana Marroncita, es la canción más aplaudida, es la canción más versionada, es la canción que más graban. Estaría bonita, o Te Necesito, como hay tantas. Rafael Orozco sí hizo un par de canciones que ya en el final de su vida, como dije anteriormente, que prácticamente pasaron desapercibidas. La presencia, la grandeza de Rafael Orozco como cantante opacó al Rafael Orozco como compositor. Diomedes entre el genio y la locura. Rafael Orozco, disciplina. Inigualables, únicos, irreemplazables, apasionados. Esos serán Rafa y el cacique de la Junta, dos joyas del vallenato que dejaron las huellas firmemente grabadas en cada una de sus canciones. ¿Y a usted cuál artista le mueve más las fibras del alma con estos temas? ¿Cuál de estos dos artistas es el de su preferencia y con el que ha disfrutado de las mejores parrandas vallenatas?